Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la octava temporada de NutriCharlas. Ya este es nuestra tercer episodio. Hoy hablaremos de nutrición y autismo. Tengo a una invitada especial, la nutrióloga Ivette. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar y vamos a hablar un poquito de esta parte que como nutriólogo a veces nos llegan pacientes que tienen este síndrome, este padecimiento del autismo y que a veces no sabemos manejarlo, no sabemos incluso canalizarlo y con qué profesional del área de la salud podemos apoyarnos para llevar a cabo. Y bueno, una de las preguntas que por aquí siempre mencionamos es ¿qué es y cómo se diagnostica el autismo? Mira, el autismo es un espectro, se llama espectro porque es una condición, no es una enfermedad, es una condición de vida muy compleja del neurodesarrollo, que puede estar afectada a varias áreas del desarrollo del pequeño, que sería la parte de comunicación o la parte verbal, la parte de interacción social, la parte de, tienen muchas actividades muy restrictivas y tienen muchas estereotipas que son, las estereotipas son los movimientos que hacen los pequeños, que a veces vemos a los pequeños que se están balanceando, que están moviendo sus manitas como aleteo o están girando, dando vueltas en su eje, eso es. Y es algo muy complejo porque pues no hay un origen en sí de decir, ay, ¿sabes qué? Por esto se desarrolló este tipo de condición. Y para poder diagnosticarlo también es algo muy complejo. Aquí hay tamizajes o screening que se hacen. Uno se llama MChat, y ahí está el ADR y el A2, que estos generalmente los que los aplican o son los psicólogos que están certificados en esta área, o también los doctores, los pediatras, pero tienen que tener una especialidad de neurólogos, ¿sí? Entonces ellos son los que hacen estos diagnósticos, pero generalmente el que hace todos los diagnósticos es el psicólogo que está especializado en esta área. Entonces cuando nos llega un pacientito que tenemos sospechas de ciertos comportamientos que son como nuestras banderitas rojas, pues nosotros tenemos que derivarlo al especialista, que en este caso sería el psicólogo, especialista en esta área. No cualquier psicólogo lo puede hacer, tiene que saber manejar bien estos screenings o estos tamizajes para poder diagnosticar. Y las edades varían mucho. En las literaturas se dice que a partir del año y medio, hay otros profesionales que lo hacen a partir de 3 años. Hay pequeños que son muy, muy marcadas como los signos o los síntomas de estos pequeños, pero hay otros que no, que todavía pues como todos los tamizajes, ¿no? Vienen las preguntitas y vienen las puntuaciones, y hay pequeños en que no llegan al porcentaje o al puntaje que debería de estar porque están muy pequeños y no se pueden valorar. Entonces, por ejemplo, hay uno que es el que hace la entrevista con los padres, que el psicólogo hace la pregunta con los papás y van empezando como a marcar, ¿no? Y hay otros que se hacen a través de la observación, se ponen a los pequeños a hacer ciertas actividades y ellos valoran cómo realiza estas actividades ante el ruido, ante las texturas, ante todas las situaciones que estos pequeños por lo general tienen como hipersensibilidad, porque estos pequeños tienen mucha sensibilidad en muchas áreas, y en nuestra área como nutriólogos pues es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Al problema sensorial que tienen ellos, muy marcado en cuanto a texturas, olores, colores, ruidos, y que impactan en la parte de nutrición, ¿no? Porque son pequeños que oyen la licuadora y se espantan. O, por ejemplo, están preparando el alimento y desde que están oliendo, que abrieron la bolsa del pollo, ya están haciendo arcadas o ya están queriendo regresar el estómago, ¿no? O que, por ejemplo, niños muy marcados que en su plato nada más te quieren comer algún color, puro amarillo y no te pueden comer otra cosa, o puro verde, y no hay forma que los puedas hacer comer otro color, o texturas que sean muy difícil de puras cosas aguaditas, o no me gustan las cosas aguadas, puras cosas crujientes. Entonces nosotros tenemos que hacer ese plan de trabajo como nutriólogos con la parte de psicología para el terapeuta, para que nos ayude a crear un plan de trabajo donde se pueda desensibilizar al pequeño para que nosotros podamos ir introduciendo los alimentos. Qué interesante, maestra Ivette. Entonces, bueno, aquí si hay una pregunta o si hay alguna pregunta de los que nos estén viendo, escuchando,
pueden hacerla en estos medios, en Facebook, Instagram y YouTube. Parte de esto que acabas de mencionar, licenciada Ivette, es desde la etapa, entonces, es muy variada. Entonces, hasta que la puedas diagnosticar con un experto psicólogo clínico en el área, podrías tú determinar, bueno, que ya es un paciente con autismo marcado, ¿no? Que le acabas de mencionar un nombre ahorita. El espectro, ¿no? El trastorno del espectro autista. Del aspecto, sí. Y ese sí, que sería el autismo, pero se le conoce como TEA. En sus siglas es TEA, trastorno del espectro autista, porque precisamente es un trastorno, no es una enfermedad. Espectro es que puede ser muy variado. No quiere decir que en todos los pequeños que tengan autismo se va a presentar problemas en la comunicación o problemas en la interacción sexual, social, o problemas de aprendizaje, o sea, cada pequeño puede presentar en diferentes áreas y diferentes niveles, ¿no? Antes se mencionaba que estaba el Asperger y había otros Rett y había otros síndromes que se diagnosticaban en el M3, pero ya los empezaron a englobar como trastorno al espectro autista. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cómo pueden los profesionales del área de la salud pues ayudarse en esos temas? ¿Con qué profesionales de la salud pueden apoyarse los nutriólogos para poder llevar a mejor término un buen tratamiento nutricional, un buen tratamiento tanto para el paciente con autismo como para la familia? Porque seguramente también va a haber ahí ese tema, ¿no? Si atiendes al niño, también a la familia. Exacto, de hecho es el pilar fundamental trabajar con la educación con los padres, porque de por sí es muy difícil. Uno cuando está embarazada piensa que todo va a salir color de rosas, y cuando llega un diagnóstico que no esperas, pues es una etapa de duelo, ¿no? Me toca vivir muchas etapas de duelo, de que los papás no creen en el diagnóstico, no lo aceptan, y eso nos cuesta mucho trabajo, es mucho reto para los papás entender esa situación de que no hay una cura. Podemos mejorar signos y síntomas, pero siempre va a haber esa condición de vida. Entonces, tenemos que trabajar con los papás en educación, y tenemos que trabajar obviamente con los pequeñitos. ¿Y qué profesionales de la salud son los que están involucrados? Bueno, pues tenemos que trabajar, obviamente, si es desde pequeños, pues con los pediatras, ¿no? Que es el primer punto de encuentro, que los pediatras que puedan hacer como ese screening y es bien importante que los pediatras empiecen a capacitarte en estas áreas, porque hay muchos diagnósticos, dicen, es que ahorita está de moda. Es que no es que está de moda, es que realmente no se están diagnosticando correctamente a los pequeños, ¿no? Y ahorita ya cualquier niño que no pone atención ya tiene déficit de atención y ya los marcan como TDAH o TEA, ¿sí? Y pues no precisamente es por eso, ¿no? Pueden ser muchísimas otras cosas. Entonces sí es importante que todos los que estamos en el área de la salud, involucrados en la parte de pediatría, pues nos empapemos y también en adultos, porque se da que de pequeños nunca los diagnosticaron, y ya estando adultos les dicen, ¿qué crees? Tienes TDAH o TEA, y nunca te informaron. Siempre te dijeron que eras el que no pone atención, el que eras el burro del salón, o no, el relajiento, y era porque no estaban diagnosticados correctamente. Entonces, el primer punto de encuentro es cuando los papás empiezan a notar pues ciertas diferencias a lo mejor entre su pequeño y otros niños que ya logran nacer, ¿sí? Y que ellos todavía no logran hacer, o que empiezan a asustarse con ruidos, o que a mí me llegan muchos pequeños que empiezan con la etapa de los picky eaters, que son los niños que son muy especiales para comer. Entonces ya ese sería como una banderita de alerta de tengo sensibilidad alimentaria. Vamos a investigar si por ahí no hay otra causa que sea, porque la parte de picky eaters, que ya ese es otro tema, es normal en la infancia, pero está muy relacionada con el trastorno del espectro autista. Entonces, derivar con pediatra. Aquí el pediatra, también tenemos que tener en el equipo un gastroenterólogo pediatra, porque toda la parte digestiva está muy marcada en ellos. Tenemos muchos problemas digestivos con ellos, entonces un gastro es importantísimo. Obviamente el terapeuta que esté especializado en el área, y nuestro médico de cabecera, que sería el neurólogo.
que es el que se podría darte el tratamiento dependiendo la severidad que tenga el pequeño, pues empieza con un tratamiento farmacológico para tratar de aminorar ciertos patrones de conducta, porque llegan pequeños que llegan hasta lastimarse, ¿no? Entonces no son capaces de poder controlarse. Se puede dar medicamento para tratar de controlar a los pequeños en cierta etapa, se empieza a trabajar terapia de conductual y los otros tipos de terapias y ya entramos la del área de nutriólogo, que es sumamente importante y es algo que es súper padre porque estamos abriendo camino en esta área y enseñarles a los pediatras pues que no somos tristemente, como todo el mundo nos cataloga, nada más control de peso o nada más subir de peso, sino que también el área clínica tiene muchas vertientes y que estamos capacitados en estas áreas. Y yo exhorto a todos los nutriólogos que quieran en la parte clínica que se empiecen a involucrar en este tipo de temas porque son sumamente importantes y se está viendo mucho, mucho en el área de pediatría. Bien, y algo que acabas de mencionar y muy importante es algunos de los alimentos que sí se deben de tener mucho cuidado porque luego a veces, no solamente con pacientes con autismo, sino también con pacientes chiquillos de todas las edades sin ninguna patología, hay pues productos o alimentos que sí pudiéramos ir teniendo cuidado. Por mencionar alguno, pues el café, ¿no? Por ejemplo, que está, ese sí está muy relacionado a activar ciertas partes del cerebro del niño que lo mantienen, deja de despierto de inquieto, sino que también, ¿no? Empieza a tener cierta Afectación en la cafeína, obviamente. que pueden provocar problemas de salud. Sí, mira, hablando ya específicamente en temas relacionados a la alimentación, hay muchos diferentes tipos de dietas que podemos aplicar en estos pequeños. Está la dieta, las principales que se manejan, o como digamos las básicas, porque obviamente todo esto es súper individualizado porque tienes que ver muchísimos factores, ¿no? Que están, cuáles son las áreas que están afectadas, cómo, qué medicamentos tiene, qué terapias tiene, pero como dirían nuestras viejas confiables, sería la dieta libre de gluten y la dieta libre de lácteos. El gluten, el lácteo tiene, por ejemplo, el gluten, ahí la sustancia del gluten no lo pueden metabolizar como nosotros y se convierte en un opioide que se convertiría en gluten morfina, ¿sí? Estamos hablando de morfina. Imagínate ya con el simplemente término qué es lo que está haciendo al cerebro del pequeño, ¿no? Entonces, los lácteos, la caseína se convierte en caseína-morfina, ¿sí? Porque no metabolizan, porque no tienen las mismas enzimas, porque tienen la microbiota alterada y por muchas otras cosas que nos tardaríamos años en explicar. Esto es un tema súper complejo, pero estos dos principales alimentos, el gluten y los lácteos, son de los principales que tenemos que ir reduciendo en la dieta de los pequeños para empezar a ver mejoras en sus conductas. ¿Qué retos nos enfrentamos con estos pequeños hablando de la parte de eso de los alimentos? Pues lo que ya mencionamos, ¿no? Que son pequeños que tienen muchas sensibilidades sensoriales y que están muy acostumbrados a ciertas texturas o a ciertos alimentos. ¿Y qué crees? Sorpresa de esos alimentos que tienen adicción los pequeños son las cosas que tienen gluten, obviamente las harinas y los lácteos. Me llegan pequeños, o sea, me han llegado niños de 10 años que solamente toman leche y en biberón. Y tuve un pacientito de 10 años que se tomaba 12 biberones de 10 onzas al día. Entonces, imagínate el impacto de decirle a la mamá, ¿qué crees? La única fuente de la que se está alimentando tu pequeño es la que nos está provocando todo, la base de los problemas que está presentando tu pequeño. Entonces, para ellos es un choque emocional decir, es que no podemos alimentarlo así, tenemos que intentar. Y son mamás que ya llegan de un proceso, que han visitado psicólogos, especialistas, de todo han hecho, que ya llegan cansadas, frustradas, desmotivadas. Y cuando les empiezas a decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer este plan porque yo tengo un protocolo para trabajar con ellos, pues se asustan, se ponen a llorar y dicen, es que nunca lo voy a lograr, es que mi hijo tiene 10 años y no lo hemos podido lograr.
Y la verdad es que es súper reconfortante cuando ya empiezan a ver los cambios y que empiezas, no es un trabajo sencillo y siempre les digo a las mamás, nos va a llevar muchísimo tiempo, nos va a llevar muchísimas lágrimas, muchas frustraciones, pero con cariño, con apoyo, con tu red familiar, con la red de los profesionales podemos lograr que esto se haga. Y me ha tocado este pequeño, ya te come de todo. Claro que nos costó, no sabes, el sufrimiento de la mamá, del pequeño, terapias y todo. Tenemos un año trabajando con él, pero lo ves comer y hasta te emociona. Dices, ¡ay, lo logramos! Puede comer ya casi de todo. O sea, son retos muy padres, pero sí es muy difícil trabajar con estos pequeños. Son un reto completamente. Sí, es un reto muy, muy, muy de paciencia, de que uno, no cualquier nutriólogo se atreve a llevar a cabo estos retos. ¿Cómo nace tu interés, Ivette, Ya, sobre esto? sobre este área, yo he trabajado mucho tiempo con el área clínica en pediatría. Yo estuve pues, en Puerto Vallarta viviendo mucho tiempo y ahí colaboro con un centro que se llama RIE, y ahí trabajamos con pequeños con Down, con niños con autismo y parálisis cerebral. Entonces de ahí empezó mi motivación a trabajar con estos pequeños y la verdad es que es una pasión. Como tú dijiste, no cualquiera se atreve y no cualquiera está Sí. preparado para todos este tipo de temas. Hay que capacitarse, hay que estarse actualizando y sobre todo empezar a fomentar el trabajo interdisciplinario. No estás solo en el área, no eres todóloga, no sabes todo y te tienes que apoyar con los especialistas, ¿no? Yo trabajo con el psicólogo, con el neurólogo y nos sentamos a dialogar, oye, ¿qué tratamiento le estás dando? ¿Sabes que le voy a dar esto? Oye, ¿qué terapia les vas a dar? ¿Cómo le vamos a hacer para poder introducir estos alimentos? Y es un trabajo en equipo muy arduo, pero cuando ves los logros, dices, no, vale la pena. Los resultados, ¿no? Luego a veces creen que el que consuman pocas verduras ya tienen, ¿no? La nutrición completa, pero cuando ya consumen de lo que es realmente el consumo de verduras, frutas y demás, la misma paciente te dice, me siento con más energía, estoy más activo, voy al baño mejor, ¿no? Todo ese mejora muchas condiciones fisiológicas. Sí, claro. Antes de irnos, ya de despedirnos y que les pudieras dar unas recomendaciones a los próximos nutriólogos que estén interesados en este tema, me gustaría invitarles a los que nos están viendo y a usted, maestra, al 8º Congreso de Nutrición. Voy a poner un pequeño video para que lo vean. Claro. Muy bien, ya regresamos. Pues muchas gracias, licenciada Ivette, por su gran información que nos has compartido. Para ir finalizando, ¿qué recomendaciones darías a los próximos nutriólogos que estén interesados en este tema? Híjole, que le echen muchas ganas, hay que seguir estudiando, actualizándose, que se apasione realmente por un tema. La pediatría es hermosa, no le tengan miedo. Sí es muy compleja, sí es difícil, pero la verdad es una área hermosísima para trabajar. La verdad,
el contacto con estos pequeños y la forma de que ellos te agradecen cuando van viendo los cambios es hermoso. La verdad yo los exhorto a que entren al área, vean lo que es la pediatría, porque no vemos muchos nutriólogos pediatras y es un área muy bonita y hay muchos lados donde se pueden capacitar, pero sí capacítense constantemente, vean fuentes que sean digamos, fidedignas, que tengan buena información, porque Evidencia no, científica. sí, con evidencia científica, o sea, no se vayan con cualquier, porque pues estamos trabajando con pacientes con padecimientos muy severos, entonces hay que tener mucha cautela para trabajar con estos pequeños. Muy bien. Si alguien de los que nos escucha, nos ven, que estén interesados en apoyarse en sus servicios, maestra. Sí, con mucho gusto. No sé si ahí están mis redes sociales y te las puedo pasar y después las podemos compartir, pero tengo en mi Instagram es Nud Clínica Pediátrica, ahí me pueden encontrar, o también en Facebook estoy igual. Doy consultas en Puerto Vallarta y en Guadalajara. En Puerto Vallarta estoy en Centro 3.21, que es Clínica RIE. Y en Guadalajara también estamos, no sé si puedo hacer el comercial de dónde estoy, porque es un lugar un poco conocido. No sé si se permita o no se permita. Tú dime. Sí. Adelante, maestra. Estoy en el Hospital Puerta de Hierro Sur, en el área de los consultorios, en la Torre Médica, en el piso 12. Perfecto. En Puerta de Hierro Ahí Sur. Sí, claro. También nos puedes proporcionar igual alguna de tus redes sociales para que te sigan y te puedan preguntar, porque de verdad acabas de decir algo muy, muy cierto. Somos pocos, son muy pocas las profesionales del área de la salud, de nutrición, que atienden especialmente a estos pacientes, a este grupo de pacientes. Y qué bueno que bueno, en aquella zona estás atendiendo, pues hace falta en diferentes zonas del país, así que pues invitar a todos los colegas nutriólogos, nutriólogas que quieran dedicarse a la pediatría, a la nutrición infantil y sobre todo a ese tipo de pacientes con esta situación, pues es un reto interesante, es un reto que pues felicidades, licenciada, por ese reto, y estamos viéndonos próximamente en el Congreso. Sí, muchas gracias por la invitación y cualquier duda, pregunta, yo encantada de poder transmitirles el conocimiento. Hay que compartir el conocimiento. Muy bien, excelente, gracias. Nos vemos en la próxima transmisión. Estén atentos y nos vemos pronto. Bye, chao. Hasta luego, bye, gracias.